Hola, gente linda, gente bella. Hoy decoraremos unos cojines navideños con bordado líquido y pintura acrílica dimensional en 3D. Espero les guste este proyecto. Es muy fácil y económico y le daremos vida a nuestros cojines navideños. Yo compré 3 cojines navideños sencillos, sin ninguna decoración, y ya vienen listos porque tienen cremallera. Hoy utilizaremos pintura 3D o de tercera dimensión de la marca Rosetta o Super Puff de bordado líquido. Voy a aplicarlo en las alas y en el vestido de mi angelito. Esta pintura acrílica nos sirve para diseño y estampación sobre tela o papel y produce efectos de relieve con el calor de la plancha o un secador. Antes de aplicar la pintura 3D, la agitamos muy bien. Si queremos que quede con mucho volumen, aplicamos mayor cantidad, pero si queremos un efecto más suave, aplicamos menos. Es ideal donde quiero ver un poco de volumen y tiene un acabado rústico cuando se seca o se plancha. Con ayuda de un pincel le voy dando golpecitos y esparciendo lo mejor el Super Puff o pintura 3D para que le dé un efecto rústico y poroso. Lo dejo secar y sigo con el siguiente cojín. Esta pintura es como un caucho que al calentarse se infla un poco. Entre más cantidad apliques, más se nos va a inflar. Este producto tiene un efecto que al aplicarlo y secarse nos crea un realce en nuestro trabajo. Estos movimientos que yo hago con el pincel hacen que cuando pasemos la plancha resalten. Vamos a aplicarlo en la ovejita para que resalte sobre el angelito. Es importante no aplicar tanta fuerza, ya que se nos puede saltar la tapa y se nos dañaría nuestro trabajo. Para que se nos seque nuestra pintura 3D o tercera dimensión, debemos esperar aproximadamente de 12 a 24 horas y para lavarla debemos esperar mínimo 72 horas. Pasamos el pincel y así creamos un efecto con mayor volumen y mucho más rústico. Este bordador es escarchado de color rojo y pertenece a la línea de bordado líquido, la cual tiene productos de muy buena calidad y a precios muy favorables. En la descripción del video te dejo el contacto de la vendedora. Ella te dará precios de fábrica. Cuando decoremos con la técnica de bordado líquido, recordemos que la boquilla tiene que estar siempre pegada a la tela. Decoraremos con bordeador escarchado para tela verde de la marca Bordado Líquido. Damos golpecitos para que se baje toda la pintura y suba el aire que tenemos adentro. Esto nos ayuda para hacer muy poca presión y salga bien el líquido escarchado. El
El bordeador líquido lo podemos utilizar en pendones, cojines, manteles individuales, pies de árboles, juegos de baño, etc. Este se consigue en varias marcas y en colores planos, perlados y escarchados. Para hacer puntos, apoyo el bordeador y luego jalo hacia arriba. El bordeador se seca dependiendo del clima, se demora de 3 a 4 horas en secar. Al principio se ve blanco, pero cuando se seca, él ya coge el color correspondiente del color de la escarcha. Con bordeador rojo y verde escarchado vamos decorando los otros cojines de la misma manera. Con estas técnicas, nuestros cojines navideños van a resaltar en nuestra decoración navideña. Suscríbete, es totalmente gratis y así nos apoyas para subir más contenido a nuestro canal y crecer día a día más. ¡Gracias! Después de aplicar cada color de bordado líquido, lo dejamos secar muy bien para que cuando apliquemos el otro tono no se nos dañe nuestro trabajo. Vamos a empezar a decorar nuestras flores navideñas con bordeador escarchado para tela dorado. Dale manito arriba si te está gustando nuestro video y si es así, compártelo y suscríbete. La boquilla del bordeador debe estar inclinada a 45 grados tocando la tela. Delineamos por fuera y por dentro para darle forma a nuestra flor navideña. Aplicamos bordeador escarchado dorado a la aureola de nuestro angelito y también a las estrellas para que resalten con el brillo de la escarcha. Lo aplicamos también en los vestidos de nuestros angelitos para que resalten y le den un brillo adicional. La presión que se le da al frasco es el gruesor que le voy dando al hilo del bordeador. Esto se llama bordado líquido.
Ahora utilizaremos bordeador bochino de bordalíquido. Este se utiliza en tela, madera, foamy, cartón, yeso, cerámica y otras superficies. Este bordeador es de color rojo perlado. Mira cómo se ve de hermoso y resalta. Mucha gente bordea todo lo de Navidad con dorado y no todo en Navidad dorado. Es preferiblemente bordear cada cosa del color correspondiente, aunque en algunas ocasiones podemos cambiar algún color, pero no en todas las ocasiones. La boquilla del bordeador bochino se desliza muy suavemente, lo cual nos facilita la aplicación del bordeador rojo perlado. Voy bordeando cada una de las partes que conforman mi aplique. Así resaltamos las formas de la figura y marcamos muy bien. Hacemos la misma operación con los 3 cojines navideños. Aquí vemos cómo podemos cubrir un color con otro, en este caso el dorado con el rojo perlado, delineando nuestra figura y dándole un acabado muy llamativo. Verificamos que la pintura 3D esté bien seca para proceder a dar calor. Ponemos un trapo. Tenemos la plancha a temperatura media, sin agua, sin vapor, en seco. No hacemos presión con la plancha, pues la pintura acrílica 3D o tercera dimensión se está intentando inflar. Simplemente le damos calor con la plancha y vamos mirando la reacción de la pintura. Si observamos, vemos cómo con el calor se adquiere volumen y textura. Se recomienda planchar toda la prenda, pues esto ayuda a que haya más adherencia a los materiales, pues casi todas las pinturas textiles se tienen que planchar. La mayoría, pues hay algunos materiales nuevos que no necesitan del calor. Aquí podemos ver cómo se activa el volumen con el calor de la plancha. Ya terminamos de decorar nuestros 3 cojines navideños. Vemos cómo los bordadores escarchados y perlados dan un hermoso brillo adicional y la pintura acrílica 3D resalta y da textura.
Se recomienda dejar secar de 12 a 24 horas y lavar después de 72 horas como mínimo. Espero les haya gustado y si es así, suscríbanse. ¡Hasta luego!